luego de sus duras clases. Reinele regresa cansada, le expresa a Kamut que, pensándolo mejor, prefiere que la maten. Mientras se desmaya, expresa que es un infierno. Kamut, alarmado, le pregunta si se encuentra bien, y rápidamente le pide a Nadia que le traiga algo dulce. Nadia sale corriendo para cumplir, y pide que aguanten un poco. Kamut internamente comprende por qué se siente así, puesto que está tomando un curso intensivo que normalmente a una persona le tomaría toda la vida aprender. Se pregunta si tal vez debería de decirle a la condesa Foncia que vaya más despacio con las lecciones. Pero recuerda que cuando se encontró con ella hace un momento, parecía extremadamente motivada. La duquesa le comentó que la capacidad de aprendizaje de la señorita Reinele es la más rápida entre todas las que ha enseñado. Y que para ser honesta, cuando le dijeron que iba a enseñar a alguien que solía ser un cuervo, no tenía muchas esperanzas, pero Reinele es muy buena memorizando y sus habilidades de comprensión son excelentes. Con una sonrisa orgullosa, la condesa le aseguró que a ese ritmo, cree que podrán pasar a un plan de estudio más avanzado, y como era de esperar, ella es perfecta para ser emperatriz. Reinele, mientras come sus dulces, le dice a Kamut que está segura de que la condesa Foncia intenta matarla. Le pregunta cómo puede una persona dar tanto trabajo en el primer día de clases. Además, agrega que le dio toneladas de tareas, y le pregunta cómo se supone que va a terminar de hacerlas. Kamut le responde que lo hizo muy bien, y que debió haber sufrido mucho. Le pregunta si le gustaría que cambiara a la profesora por otra. Nuestra protagonista piensa que es una oferta tentadora, pero se queda pensando. Finalmente, le responde que no puede hacer eso, puesto que dijo que quería aprender, así que no va a huir tan pronto. Aunque para ser honesta, en realidad quiere huir, pero si huye cada vez que se encuentra con una dificultad, entonces nunca crecerá. Es por eso que solo intentará convencer a la duquesa de disminuir las lecciones un poco. Kamut le responde que comprende, pero le pide que si cambia de opinión, se lo haga saber y que no se esfuerce demasiado. Reinele le responde que, por supuesto, y le pide que no se preocupe, porque estará rogando de rodillas cuando llegue el momento. A cambio de eso, le pide que le diga cuando esté cansado y quiera descansar, le comenta que últimamente siempre parece agotado. Kamut, confundido, le pregunta si habla de él. Nuestra protagonista le responde que sí, porque no ha tenido un descanso adecuado desde que volvieron al palacio. Debido a la lucha por el trono contra Llywelyn y el Boscourt. Incluso después de que ganó, excepto por el momento en el que se estaba recuperando de sus heridas, ha estado trabajando sin parar. Le expresa que le preocupa que se derrumbe de repente si las cosas siguen así. Kamut la tranquiliza y le dice que él está bien, y que debido a su sangre de lobo dorado, no se cansa fácilmente. Reinele niega con la cabeza y le responde que no es así. Le asegura que aunque su cuerpo no se canse, su mente sí. Y que no importa cuán fuerte sea, si está demasiado estresado, puede colapsar algún día sin darse cuenta. Por lo tanto, le pide que cuando esté estresado, se tome algo de tiempo para descansar. Kamut la escucha en silencio, y reflexiona que nunca nadie le había dicho algo así. Porque recuerda que siempre le dijeron que si quería sobrevivir como príncipe, entonces debía llevar esa carga. Y si descansaba, aunque sea un segundo y bajaba la guardia, caería en manos de Llywelyn, y le aseguraron que confiaban en que saldría adelante. Kamut sabe que esas palabras no fueron dichas con malicia, más bien, le dijeron lo que era necesario para él. Sin embargo, solo Reinele es la que se está convirtiendo en un lugar de descanso para él, y es la única a la que le importa que descanse. Mientras toma su mano, le comenta a Reinele que, entonces, tendrá que hacer un poco de tiempo cada día para pasarlo con ella. Por el hecho de que cada segundo que pasa con ella, es como un paraíso eterno para él. Y no importa lo cansado que esté, sabe que se recuperará en un instante si está con ella. Nuestra protagonista le comenta que si es así, tal vez será mejor ajustar la dificultad de sus lecciones. Ya que cuando se vean, no quiere estar agotada. En el fondo piensa que siendo realista, no puede pedirle a Kamut que trabaje menos, porque no ha pasado mucho tiempo desde que se convirtió en emperador. Y debe hacer los preparativos para el banquete de celebración. Cree que sería maravilloso si ella pudiera ayudarlo. Pero, como acaba de empezar sus lecciones, no está en una posición en la que pueda ayudarle en algo. Se pregunta si no habrá algo que pueda hacer por él. Otro día, Nadia le pregunta a Reinele qué le parece si le da un regalo al emperador, le propone regalarle algo que pueda llevar consigo siempre.
Le asegura que no tiene que ser caro ni lujoso, pero si su majestad lleva consigo algo que le haya regalado Reinele, se sentirá con energía incluso cuando esté agotado por el trabajo. Nuestra protagonista le da la razón, cuestiona dónde podría comprar un regalo así, puesto que quiere poder ver y elegir personalmente lo que le va a regalar. Le pregunta si debería intentar salir afuera del Palacio Imperial. Nadie le responde que entonces debería ir con un escolta, porque aunque su elemental la protegerá, podría perderse o alguien la podría estafar. Reinele cree que tiene razón, y le pregunta si entonces debería preguntarle a Galenos. Nadia piensa y le responde que el señor Galenos es el guardia de su majestad, así que sería mejor que vaya con el marqués Namuel. Más tarde, Namuel y Reinele se dirigen a la ciudad. En el carruaje, Namuel le cuenta que ha pasado mucho tiempo desde que fue a la ciudad, y le agradece porque por ella, podrá descansar y despejar su mente del trabajo. Nuestra protagonista le pregunta si también ha estado muy ocupado en los últimos días. Namuel le responde que así es, no solo está ayudando a su majestad el emperador, también está investigando varias cosas junto a Myrdin. Así que no ha sido capaz de volver a casa durante varios días porque lo encerró. Reinele, asombrada, piensa que es como si fuera un estudiante que ha sido secuestrado por su profesor. Curiosa, le pregunta en qué están tan ocupados investigando esos días. Namuel le responde que actualmente, están investigando las Crobanlocks y sobre antiguas deidades. Además, están investigando la magia demoníaca, para poder estar preparados en caso de que Bufelo se presente nuevamente. Y debido a que necesitan mucho conocimiento sobre magia demoníaca, están investigando un objeto especial en el que puedan poner poder celestial. Le muestra un accesorio que es un prototipo de su investigación. Namuel procede a darle una perorata con lujo de detalle de cómo funciona ese accesorio, qué es lo que le falta, y cuáles son los planes a futuro. Reinele, sintiéndose abrumada, le contesta que entiende, que de verdad está muy ocupado. Reflexiona que, por un momento, se había olvidado completamente que Namuel era un investigador apasionado. Se mentaliza de que nunca tiene que volver a preguntarle sobre su investigación. Namuel le comenta que parece que ya han llegado a la ciudad. Le explica que ese lugar es el distrito Lunaren, en la capital del Imperio Bolfric. Nuestra protagonista observa sus alrededores con mucho entusiasmo, ya que es su primera vez en ese lugar. En el fondo, piensa que no puede creer que exista un sitio como ese, debido a que nunca sale del palacio. Siente que casi se olvida de que es un mundo de fantasía, y que hay diferentes razas mezcladas en un mismo espacio. Además, venden artículos realmente interesantes. Y no solo eso, sino que también hay hasta un espectáculo callejero. Cree que hay tanto para ver, que será mejor que tenga cuidado para no olvidar su objetivo, y distraerse con cosas que no fue a comprar. Lo siguiente que hace es distraerse con un puesto callejero de comida, y compra todo tipo de alimentos. Namuel, entre risas, comenta que parece que la señorita Reinele tenía mucha hambre. Nuestra protagonista le responde que no es que tuviera hambre, solo quería asegurarse de tener suficiente energía, porque tienen que caminar mucho para encontrar el regalo. Namuel le dice que entiende, pregunta si deberían empezar a buscar por los puestos. Le comenta que para empezar, él piensa que estaría bien comprarle algo que vaya a usar regularmente, como un artículo de escritura. En ese instante, se escucha alboroto, alguien empuja y le reprocha a otra persona cómo se atreve a intentar escapar. Reinele se pregunta qué está pasando y Namuel rápidamente va a ver qué es. Un noble, con un látigo, hostiga a una persona y le cuestiona cómo pudo hacerle eso, después de todo lo que hizo por él. Le amenaza diciendo que parece que quiere morir. Nuestra protagonista, cuando ve a la persona que está en el piso, tiene un sentimiento de familiaridad. Namuel, al ver esa escena, le deja un mal sabor de boca. Y recuerda que es cierto, que el mundo está lleno de gente como esa. Cuando está con el emperador Kamut y su gente, es fácil estar bajo la ilusión de que todo es pacífico y todos son amables. Pero, solo basta dar un paso lejos de esa luz para ver a esas horribles personas. En ese mismo lugar, hay un hombre que se escabulle y evade la ley para esclavizar a otros, y también están los que ignoran las escenas en las que los seres humanos son tratados como objetos, y lo miran como si fuera un espectáculo. La gente amontonada solo se indigna de cómo se atreve un esclavo a intentar escapar, y creen que merece ser golpeado por traicionar a un noble. Namuel reflexiona que aunque sabe que ellos no representan toda la humanidad, cada vez que ocurre una situación como esa, piensa que las personas que se creen Dios son peores que los animales.
En ese momento, Reinele, en su forma de cuervo, interviene en esa lamentable escena. Junto con su elemental atacan a picotazos y golpes al noble malvado. El noble cuestiona qué pasa con ese cuervo y le exige que se largue. Namuel quedó completamente impactado, y se pregunta cómo rayos se fue tan rápido. Nuestra protagonista ya no tiene dudas, sabe que esa persona es definitivamente alguien que ha visto en el juego. Aunque no sabe por qué está siendo tratado tan mal por un extra, pero no puede dejarlo de esa manera. No quiere convertirse en un horrible humano que pasa por alto tan terrible abuso. Y sobre todo, no puede creer que le hayan dejado un rasguño a un rostro tan bello como ese. Para su alma interior es algo inaceptable. Así que está decidida a proteger al hermoso chico a toda costa, y por eso continúa atacando al despreciable ser. Luego de darle una paliza, lo deja totalmente desaliñado y sin palabras. El noble se pregunta qué diablos está pasando ese día con su suerte. Primero, su obediente esclavo trató de escapar, y ahora de repente un siniestro pájaro de la muerte lo ataca. Reinele preocupada, le pregunta en cuervo al joven cómo se encuentra y si está herido. El malvado noble maldice, y piensa que no dejará que se salga con la suya. Namuel lo interrumpe diciendo que no pierda su tiempo, porque no funcionará. Le advierte que si no quiere ser atacado por el elemental que la protege, será mejor que se detenga. El noble le cuestiona quién es, y le reprocha cómo se atreve a entrometerse. Namuel se disculpa porque debió presentarse primero. Internamente, sabe que solo hay una manera de lidiar con una persona tan despreciable como esa. Se presenta como Namuel Salmalt, hijo del duque Salmalt, el hermano menor del difunto emperador. Tiene el título de marqués y se está formando como mago. Sabe que un hombre que solo valora el poder y lo usa para abusar de otros, están obligados a volverse inútiles ante uno más fuerte según su propia lógica. Con una mirada amenazante, le pregunta cuál es su nombre. Rápidamente, el noble de pacotilla bajó su cabeza, no puede creer que sea el marqués Namuel, se presenta como el barón Nicolai de Guillaume. Se pregunta por qué alguien como él está en ese lugar, alguien con un estatus de noble incomparablemente más alto que el suyo. Reinele hace un graznido para llamar su atención. El varón rápidamente se da cuenta de quién es entonces ese pájaro de la muerte. Nuestra protagonista se transforma en humana, le pregunta qué está mirando, y si tal vez necesita que le den otra paliza. El varón, asustado, le hace una rápida reverencia, se disculpa por no haberse dado cuenta y por los problemas que ha causado. En el fondo sabe que ella es la famosa futura emperatriz, y que recuerda haberla visto en la ceremonia de coronación. Pero nunca se imaginó que se la encontraría fuera del palacio imperial. Reinele, con una cara siniestra, le cuestiona por qué estaba azotando a ese hombre. El varón, asustado, le responde que eso fue porque ese esclavo estaba tratando de huir. Reinele, dando aún más miedo, le pregunta por qué no puede huir. El varón le responde que es porque un esclavo pertenece a su amo, y un objeto no puede desarrollar una conciencia y huir, es imposible. Nuestra protagonista le dice que tal vez sea porque ella es un cuervo, pero ve a todos los humanos iguales, así que le pregunta si ella lo comprase a él con dinero, si sería su esclavo y si podría golpearlo todos los días. El varón, entre lágrimas, le responde que eso sería difícil. Namuel, orgulloso, piensa que las habilidades de la señorita Reinele para ejercer presión están a otro nivel. Pero, desgraciadamente, los espectadores están aumentando, y cree que deberían poner fin las cosas ahora. Alguien aparece, comenta entre risas, que se estaba preguntando por qué el mercado se había vuelto tan ruidoso. Se trata de Myrdin, que comenta que se alegra al ver algunas caras conocidas. El varón internamente se pregunta si esa es Myrdin, la jefa de los magos imperiales, cree que no hay manera que lo sea, porque solo parece una anciana ordinaria, y supone que simplemente es alguien con el mismo nombre. Pero en ese momento, Myrdin hace un chasquido y usa su magia. Comenta que debido a que las cosas se están volviendo demasiado ruidosas en ese lugar, les ordena a todos los presentes que vuelvan a sus propios asuntos. Y gracias a su magia, la gente obedece y despeja el lugar. El varón, al ver la magnitud de su magia de control mental, se convence de que ella realmente es Myrdin. Myrdin comenta que así está mucho mejor, les pregunta entonces si deberían terminar de solucionar el problema, les aclara que lleva un rato observando, así que tiene una idea de todo lo que sucedió. Myrdin le pregunta a Reinele si quería salvar a ese joven, nuestra protagonista con entusiasmo le responde que así es.
Myrdin le propone al barón Guillaume que pagará lo suficiente para que libere a ese joven. El barón intenta negarse diciendo que es su esclavo favorito, pero Myrdin le dice que espera que no sea tan tonto, como para convertirla a ella, al marqués y a la futura emperatriz en sus enemigos. Le pregunta si no cree que tiene razón. El barón, sintiéndose acorralado, termina aceptando. Estaba tan asustado, como para rechazar su oferta. Nuestra protagonista simplemente se despide de ese extra grosero. Namuel, curioso, le dice a Myrdin si podría preguntarle por qué los ayudó. Myrdin, mientras ayuda al joven esclavo, le responde que estaba segura de que los dos lo habrían resuelto bien, pero digamos que lo hizo por intereses personales. Le comenta que si le cuenta todo ahora, entonces no será divertido, así que le promete contarle más adelante. Reinele le pregunta a la abuela Myrdin si entonces se va a llevar a ese chico con ella. Myrdin le responde que sí, que tratará sus heridas, y que además hay algo que necesita pedirle que haga. Myrdin le promete al chico que nunca abusará de él, como lo hizo su maestro anterior. El joven se sorprende y recuerda que desde que nació, siempre fue un esclavo, y siempre ha tenido un dueño, por eso ni siquiera pensó en escapar. Antes de llegar a ese lugar, el varón le había dicho que irían a comprar un nuevo esclavo y le pidió que lo siguiera. Él simplemente aceptó, pero en el mercado, sin que se diera cuenta, sintió una energía peculiar que provenía de algún lado. Y se distrajo momentáneamente y apartó su mirada. Su amo pensó que estaba intentando huir y se enojó con él por eso. Pero siente que, de repente, su maestro lo abandonó y lo dejó con esas personas. Ahora se pregunta qué se supone que debe hacer, y qué le pasará en el futuro. Reinele, al verlo intranquilo, le pregunta si se encuentra bien. Le avisa que su complexión no es muy buena. Trata de calmarlo, le dice que debe estar confundido y asustado, ya que muchas cosas sucedieron en ese momento, pero le pide que no se preocupe. Le asegura que ya no tendrá que sufrir más, y que ahora solo tiene que vivir su propia vida. El joven la escucha conmovido. Luego de eso, Myrdin usa un hechizo y les comunica a los chicos que ellos se irán ahora, aunque le gustaría quedarse a conversar un poco más, pero teme que sus heridas empeoren. Reinele les despide y les dice que vayan con cuidado. El joven, antes de irse, le pide que espere, le agradece por lo que hizo antes, y le promete que lo pagará. Nuestra protagonista le responde que está bien, y que no lo hizo por nada a cambio. Le pide que se dé prisa y trate adecuadamente sus heridas, y que, además, sea saludable y que viva una vida maravillosa de ahora en adelante. El joven, con una hermosa sonrisa, le responde que lo hará. Después, se teletransportan de ese lugar. Reinele queda maravillada, y le comenta a Namuel que esa es la teletransportación de la que solo escuchó hablar, y que en verdad no importa cuántas veces vea la magia, no puede acostumbrarse a ella. El marqués Namuel se ríe y le pide a Reinele que se ponga eso. Nuestra protagonista asombrada le pregunta si es una capa nueva. Namuel le cuenta que la que llevaba en el camino hasta allí se ensució después de que se cayera al suelo, así que le consiguió una nueva. Reinele se disculpa por haberse emocionado un poquito antes y le pregunta si se puso nervioso. Namuel le responde que no en absoluto, y le comenta que hizo lo correcto. Le asegura que incluso si no hubiera hecho nada, él mismo habría puesto fin a esa situación, a lo que nuestra protagonista le responde que le alegra oírle decir eso. Recuerda que la persona a la que salvó, era alguien con una espléndida apariencia en el juego original, y no era un esclavo. Así que concluye que si incluso ella no hubiera intervenido, está segura de que Myrdin lo habría salvado. Sin embargo, no se siente arrepentida de haberlo ayudado en absoluto. Porque salvar la vida de alguien es más importante que preservar la historia del juego. En el fondo, sinceramente espera que esa persona tenga una vida muy feliz. Namuel le pregunta si, entonces, deberían seguir comprando regalos para su majestad Kamut. Reinele se sorprende y le responde que casi lo olvida. Mientras tanto en una mansión. El joven de cabello celeste está siendo tratado por sus heridas. La sacerdotisa le comenta que el tratamiento ha terminado y debido a que fueron de inmediato, no le quedará ninguna cicatriz. Myrdin le comenta que eso es un alivio, y que hizo un buen trabajo. Luego del tratamiento, el joven le pregunta a Myrdin ahora qué debe hacer. Myrdin le responde que dado que pasaron muchas cosas ese día, será mejor que descanse por el momento. Le explica que esa es una de sus mansiones que no usa, así que le pide que la use como guste. Y si necesita algo, se lo haga saber a los asistentes.
Le informa que la residencia en la que vive está por esa dirección, y que puede ir a visitarla de vez en cuando. El joven, sintiéndose un poco nervioso, le pide que espere, le recuerda que él es un esclavo, y es por eso que nunca ha usado una mansión entera para él solo, simplemente está más cómodo con un almacén. Myrdin le responde que no lo trajo hasta allí para convertirlo en un esclavo. Le promete que si lo que percibe de él es correcto, será respetado y admirado por los demás. Así que le pide que no sea tan tímido, y que todo lo que tiene que hacer es seguir lo que le va a enseñar a partir de ese momento. Por supuesto, no va a ser fácil, así que tiene que estar preparado. El joven la escuchó con atención, y respondió que sí, entiende. Myrdin cree que él ni siquiera sabe decir que no, por eso realmente tiene mucho que enseñarle. Entonces, siente que será mejor que le prometa darle algo, para que esté motivado para aprender. Por eso, le promete que si se esfuerza mucho en sus clases, lo ayudará a ver a la dama cuervo de nuevo. El joven se sonroja, y motivado le responde que sí, y promete hacer todo lo que le pida. Myrdin entre risas le dice que siempre es agradable ver a los jóvenes con tanta energía. Se despide comentando que, como se está haciendo tarde, se irá a casa, porque tiene que cuidar a una amiga que está muy enferma. Y que entonces se verán mañana. El joven se queda pensando si será capaz de volver a verla. Y recuerda lo que Reinele le dijo que tenía que vivir su propia vida. Mientras mira por la ventana, realmente desea que así sea. En el mercado, nuestra protagonista, frustrada, cuestiona por qué es tan difícil elegir un regalo. Comenta que hay tantas cosas, pero ninguna es la indicada, no hay nada que le haga decir que es perfecta. Namuel le propone entonces volver en otro momento. Porque ya se está haciendo tarde, y la gente ha empezado a irse. Además, muchas tiendas han empezado a cerrar. Reinele comenta que es una pena, puesto que quería darle un regalo lo antes posible. En ese momento, una tienda que estaba por cerrar llamó su atención. Rápidamente, le pide al encargado que espere un momento y que, por favor, no cierre la tienda todavía. Señala unas cosas en exposición y le dice que comprará todo eso, a lo que el encargado le contesta que serán 6 monedas de bronce. Namuel le pregunta si ha encontrado algo que le guste. Reinele le responde que sí, y puede que no sea algo elegante. Pero va a hacer un regalo con esos objetos. Más tarde, en el Palacio Imperial. Kamut se encuentra trabajando arduamente, expresa que invitará a tantas personas como pueda al banquete y que esa cantidad debe ser la adecuada para el presupuesto. Nadia toca la puerta y se anuncia, le informa que Reinele lo está buscando. Kamut, al escuchar que se trata de Reinele, deja de trabajar. Al salir, le comenta a Nadia que ya es muy tarde y pregunta si Reinele lo ha estado esperando todo ese tiempo sin ir a la cama. Nadia le responde que sí, y que le dijo que tenía algo que darle a su majestad. Le pide que por favor se dirija al jardín. Una vez en el jardín, Kamut llama a Reinele, le avisa que ya está allí y pregunta dónde está. De repente, algo cae sobre su cabeza, y al agarrarlo se sorprende porque es un pétalo de flor. Cuando mira hacia arriba ve muchos pétalos cayendo del cielo. Y aparece finalmente nuestra protagonista en forma de cuervo junto a su elemental. Luego de transformarse en humana, le comenta que tiene algo que quiere darle. Mientras extiende su mano hacia Kamut, le pregunta si no le daría su mano. Kamut, sorprendido, se pregunta si Reinele le preparó un regalo, y sin dudarlo le extiende su mano. Internamente, piensa que extendió su mano izquierda sin siquiera pensarlo. Reinele le pide que espere un momento y se quede quieto. Kamut, sonrojado, piensa que si alguien lo viera, creería que está esperando un anillo. Pero se pregunta qué clase de regalo haría que Reinele se concentrara tanto. Luego de que haya terminado, Reinele le dice que está listo. Kamut le pregunta qué es eso, a lo que nuestra protagonista le responde que es una pulsera de la suerte que ella misma hizo. Le explica que como está muy ocupado con el trabajo, y como ahora ella también tiene clases, no podrán pasar mucho tiempo juntos. Entonces, hizo eso para que al menos la recuerde cuando no esté con él. Entre risas, le comenta que supone que es un regalo muy simple para darle a un emperador, le pregunta si no es así. Kamut le responde que, para nada, le asegura que incluso aunque alguien busque por todo el imperio, no podría encontrar un regalo más valioso que ese brazalete. Y que con eso, podría soportar cualquier dificultad o momento de soledad que pueda enfrentar. Le promete que lo atesorará y protegerá con su vida,
a lo que Reinele le responde que no tiene que arriesgar su vida por ello. En el fondo, piensa que si hubiera sabido que le gustaría tanto, se lo habría dado mucho antes. Y que sería genial, si pudiera ser ese tipo de persona que en el futuro le siga dando más a Kamut. Luego de un tiempo, Kamut le dice a Reinele que debería ir a descansar porque es muy tarde. Nuestra protagonista le pregunta qué hay de él. Kamut le cuenta que todavía tiene algo de trabajo que hacer, así que probablemente dormirá más tarde. Preocupada, Reinele le pregunta si estará bien y le pide que haga el resto mañana. Kamut le responde que le encantaría, pero si no se ocupa ahora, hará las cosas más difíciles para las personas que trabajan para él. Nuestra protagonista entiende, y supone que realmente no tiene otra opción. Piensa un poco al respecto, y le dice entonces que la siga por un momento. Le pide que se recueste por 5 minutos antes de irse, ya que si no puede acostarse temprano, entonces al menos debe tomarse un descanso, aunque sea por un momento. El corazón de Kamut da un vuelco. Le comenta que era suficiente con el regalo, pero ahora incluso le está dando esa oportunidad. Sintiéndose contento, le dice que tendrá que hacer de ese día una fiesta nacional. Reinele, alarmada, le cuestiona si tiene permiso para hacer eso. Kamut le responde que él es el emperador, y puede hacer lo que quiera, por lo que no sería un problema crear una fiesta nacional. Nuestra protagonista, mientras su corazón late con fuerzas, piensa que casi se deja convencer por esa cara. Le comenta que si hace eso, siente que no será bien recordado en la historia, así que simplemente aceptará su deseo. Kamut le asegura que esas cosas no le importan, pero Reinele le dice que a ella sí le importan. Esa noche, en un jardín de ensueño, brillando bajo la luz de la luna, nuestra protagonista acarició el cabello suave y dorado de Kamut, mientras escuchaba el sonido de su respiración. En el fondo, siente que sería maravilloso si pudiera tener momentos como ese para siempre. Al otro día, Reinele se encuentra en sus clases de etiqueta, la condesa le pide que enderece su espalda, y le comenta que la sonrisa que hace es demasiado incómoda. Le pide que relaje los músculos de la cara y levante las comisuras de la boca y sonría con gracia y elegancia. Nuestra protagonista, sintiéndose abrumada, se pregunta si también tiene que preocuparse por cómo sonríe. La condesa le comenta que debe arreglar no solo su postura y su sonrisa, sino que también cómo se comporta. Ya que pronto asistirá a un banquete, tendrá que aprender varios tipos de bailes, y además de eso, debe asistir a reuniones, aprender etiqueta de la cena, etiqueta de la fiesta de té, entre otros. Le muestra y le dice que esa es la lista aproximada de todo lo que necesita aprender. Reinele no cree que haya un final para todo eso. Siente que no podrá manejarlo a ese ritmo. Su instinto de cuervo aparece, y le pregunta al humano por qué no simplemente huyen. Le dice que, honestamente, es increíble que haya llegado tan lejos, pero le asegura que si vuelve a ser un cuervo, no tendrá que pasar más por esa tortura. Le pide que se imagine volando libremente por los aires sin una sola preocupación. Podrá olvidarse de los estudios y de los modales por completo, así como de todo lo que es un dolor de cabeza. De repente, el grito de la condesa la vuelve a la realidad. La condesa le pregunta si acaso está tratando de escapar. Nuestra protagonista no recuerda cuándo fue que se transformó en cuervo. La condesa le comenta que no puede hacer eso, aunque entiende que las lecciones sean difíciles. Pero, si se convierte en un cuervo cada vez que sucede algo incómodo, puede ser difícil para ella permanecer en el Palacio Imperial, debido a que los nobles lo usarán como una oportunidad para atacar. Reinele piensa que ella está en lo correcto, recuerda que ella era una humana originalmente, y siguió a Kamut hasta allí, porque la vida en la naturaleza era demasiado dura. Se pregunta si de verdad siente que esas lecciones son amargas, ya que lo considera pan comido en comparación con la rudeza de la vida salvaje. Se mentaliza que no empezó todo eso para huir. Se transforma en humano y le pide disculpas a la condesa Foncia, por perder la voluntad por un segundo. Con un espíritu ardiente le promete que a partir de ahora, no importan los desafíos que le lance, los superará. La condesa le responde que es encantador que esté motivada, pero le pide que por favor use palabras y gestos más refinados. Reinele le comenta entre risas que le es difícil cambiar sus hábitos con solo lecciones, a lo que la condesa le responde que si ese es el caso, en primer lugar, necesita conocer sobre su rutina diaria. Le pregunta cuánto tiempo del día pasa como un cuervo. Reinele le responde que cuando duerme y cuando está sola. Le explica que le es más fácil usar sus poderes elementales cuando está en su forma de cuervo,
es por eso que juega con Muir como un cuervo. Si hace una sumatoria de todo, supone que pasa la mitad del día como cuervo. La condesa, mientras lo registra en su diario, le comenta que entiende, y le avisa que tendrán que cambiar por completo su rutina diaria primero. Le cuenta que Su Majestad el Emperador le dijo que no se preocupara por el presupuesto cuando se tratara de la señorita Reinelle, por lo tanto, ha hecho una habitación solo para ella. Le avisa que, a partir de ahora en adelante, aprenderá a comportarse como una noble en ese lugar. Le informa que asignó a numerosas doncellas para que la ayuden, y a medida que aprenda a manejar a esas criadas, se sentirá más cómoda siendo una noble. Nuestra protagonista preocupada le pregunta entonces qué pasará con Nadia, porque ella es su sirvienta personal. La condesa le responde que no tendrá que preocuparse por ella, puesto que ella estará a cargo de todas las doncellas. Nadia llega contándole a Reinelle que ha sido ascendida, y que ahora podrá ayudarla mejor que antes. Nuestra protagonista muy alegre la felicita mientras la abraza, a lo que Nadia le agradece. La condesa le pide a Reinelle que, por favor, recuerde ser elegante, incluso cuando felicita a los demás, y le pide a la señorita Nadia que no fomente el mal comportamiento de Reinelle. Ambas aceptan y piden disculpas. La condesa le dice que lo último que le va a pedir, para que se familiarice con la cultura aristocrática, es que cambie su ropa por esa. Le explica que probablemente aún no esté acostumbrada a los vestidos, así que comenzarán con un camisón. Aunque le aclara que no está diciendo que su atuendo actual sea inapropiado, pero la ropa es la armadura de una aristócrata, y si siempre usa lo mismo, la gente seguramente la menospreciará. Nuestra protagonista se siente en conflicto porque la ropa que lleva puesta es en lo que se transforman sus plumas. Y tiene la duda de que si se la quita y luego se convierte en cuervo, simplemente parecerá un pollo desplumado. Ya tiene que lidiar con el hecho de que la traten como un pájaro siniestro, pero si además de eso la despluman, teme que la miren con asco y desagrado. Pero lo más importante, se pregunta qué pasaría si Camut la ve de esa manera. Inmediatamente, Reinelle le dice que no, y luego, con desesperación, le grita que no lo hará mientras niega con su cabeza. Le aclara que no puede soportar ese tipo de humillación. La condesa confundida le pregunta qué le pasa. Reinelle le ruega que le pida hacer cualquier otra cosa, prefiere estudiar toda la noche. La condesa le pide que se calme. Reinelle le grita que esa ropa son sus plumas, y no sabe qué le pasará si se la quita. La condesa lo comprende e internamente reflexiona que nunca ha pensado en eso, aunque de repente se le despierta la curiosidad por ver qué pasará. Pero mostrar su curiosidad no es muy refinado, así que no importa cuánto quiera averiguar. Mientras la ayuda a levantarse, le promete que luego llamará a Myrdin y le preguntará sobre cómo deben manejar eso. Le pregunta si eso la tranquilizará. Más tarde, llega Myrdin y le comenta que nunca había pensado en lo que pasaría si un cuervo se cambiara de ropa, lo considera interesante. Le pregunta a Reinelle por qué no lo intenta solo una vez. Nuestra protagonista le cuestiona qué pasa si algo sale mal. Myrdin le responde que incluso si sucede lo que teme, ella promete hacer todo lo posible para solucionarlo. Le pregunta si no confía en sus habilidades. En el fondo, Reinelle piensa que es cierto, y si usa algún hechizo para crecer el cabello o algo así, entonces tal vez podría ayudar a un cuervo desplumado de alguna manera. Con más confianza le dice que, entonces, intentará ponerse otra ropa solo por esa vez. Luego de cambiarse, les pregunta si no se ve un poco rara. Nadia, con lágrimas en los ojos, le responde a la señorita Reinelle que le queda muy bien. Myrdin le comenta que ahora intente convertirse en cuervo en ese estado, a lo que nuestra protagonista le comenta que está muy nerviosa, pero va a confiar en Myrdin y se va a transformar. Todos, tanto la condesa como Myrdin y Nadia, esperan el resultado con muchas expectativas. Pero al transformarse, no pasa nada, sigue igual con sus plumas. Por alguna razón, todos están un poco decepcionados. La condesa ve que sus plumas están bien, pero aún así se siente decepcionada. Nadia se acerca a Reinelle y le dice que es un alivio, que aunque cambie sus ropas, sus plumas siguen siendo las mismas. Nuestra protagonista se siente muy alegre. Myrdin, mientras toma nota, le comenta que incluso cuando Su Majestad Camut se transforma, sus ropas no afectan su pelaje, así que debe funcionar con el mismo principio. Murmura que parece que no importa si está en su forma humana o animal, pero vale la pena analizarlo, un tema curioso, ese será un gran tema para una tesis. Tendrá que empezar a investigar eso con el marqués Namuel pronto.
Luego de volver a su forma humana, comenta que incluso si vuelve a su forma de humana, su ropa sigue siendo la misma. Myrdin le comenta que ahora que lo ve, su atuendo original ha desaparecido. Parece que ese atuendo fue temporal, y si se pone ropa nueva, reemplaza la vieja. Eso también vale la pena investigarlo. La condesa le comenta que, entonces, podrá lucir un vestido nuevo en el banquete que se realizará próximamente, por eso hará un pedido a las modistas inmediatamente. Nadia le comenta que no puede esperar a verlo, e internamente piensa que realmente estaba deseando ver a un cuervo sin plumas. Nuestra protagonista, en el fondo, reflexiona que entiende, y que entonces eso significa que será capaz de usar ropa súper elegante como los otros nobles. Se estaba preguntando dónde podría usar las joyas que le había dado Kamut hace un tiempo. Pero ahora, puede comprar todo lo que quiera. Se disculpa con la condesa Foncia por haber rechazado su solicitud antes, y le aclara que si hubiera sabido que todo saldría bien, no habría dejado que sus miedos se apoderaran de ella. Le promete que de ahora en adelante trabajará duro para aprender mucho de ella y hará lo mejor posible. La condesa Firme le dice que cuando los nobles muestran su agradecimiento, no se toman de las manos de esa manera, ni son tan directos, a lo que Reinele se disculpa, porque aún no cambia sus hábitos. La condesa le dice que, aun así, no tuvo en cuenta su situación única antes, por lo tanto, debería ser ella la que se disculpe con Reinele. Le pide que, por favor, no sea tan autocrítica, porque está aprendiendo y familiarizando con todas las lecciones importantes, mucho más rápido que otras personas. Le asegura que la humildad también puede ser una virtud. Sin embargo, debe tener en cuenta que no debe perder su orgullo como pareja del emperador. Esa noche, nuestra protagonista reflexiona que creyó que la iban a regañar, por no comportarse como una adulta. Pero en lugar de eso, siente que la duquesa la estaba animando. Y ahora que lo recuerda, ha pasado bastante tiempo desde que apareció en ese mundo. Al principio, hacía todo lo que podía para acostumbrarse a ese mundo y sobrevivir, y como resultado se encontraba asustada incluso antes de que ocurrieran eventos inesperados. Y de alguna manera, con el apoyo y el aliento de numerosas personas, poco a poco se está convirtiendo en parte de ese mundo. Se pregunta si será por esa razón, que pese a que esa es la primera vez que duerme sola desde que llegó al Palacio Imperial, que no se siente particularmente sola, aunque le hace un poco de frío. Unos días más tarde, las doncellas de Reinele le avisan que deben comenzar a prepararla para el banquete si es que no quieren llegar tarde. Le dicen que primero tiene que ponerse el vestido, y después, la maquillarán y le pondrán los accesorios. Nuestra protagonista les responde que está bien, y como no tiene mucho tiempo, deben darse prisa. Mientras tanto, el salón del banquete ya se encuentra lleno de nobles. Una noble comentó que el banquete esta vez se llevó a cabo un poco más tarde de lo esperado, y que no tuvieron la oportunidad de conocer al emperador actual, porque estaba en el extranjero durante la coronación, pero escuchó que es un joven magnífico. Otro le respondió que él también, y no puede creer que esté a punto de conocerlo en persona. Por otro lado, el marqués Namuel le comenta a Galenos que parece que la señorita Reinele todavía no ha llegado. Galenos le contesta que está seguro de que ella estará pronto en ese lugar, porque dado que Reinele y su majestad no están oficialmente casados, ella tiene que entrar antes que él. Namuel le dice que entonces tendrán que escoltarla hasta que llegue el emperador. Galenos le responde que sí, ya que está lleno de nobles que no estuvieron presentes en la coronación, junto con las familias reales de otras naciones, así que no pueden bajar la guardia. Porque hay quienes que están apuntando a la posición de la señorita Reinele, como la reciente facción de nobles creada. Además, está seguro que definitivamente debe haber gente como Llywelyn que simplemente está interesada en Reinele. Por lo tanto, ese día tendrán que proteger a la señorita Reinele en lugar del emperador. En ese momento, anuncian la entrada de la señorita Reinele. Los nobles que no saben sobre ella se cuestionan quién es, y debido a su falta de título piensan que se trata de una plebeya, se preguntan cómo se atreve una plebeya a estar en un lugar como ese. Una noble les avisa que no, ella no es una simple plebeya. Nuestra protagonista, al entrar, les dice que es un honor conocer a todos en ese lugar. Seguro que hay gente que ya la conoce, pero también hay personas que aún no, por lo tanto, se presentará oficialmente una vez más. Se presenta como Reinele. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.